acá tenemos la siguiente metodología que propongo. Y es que vamos a ir obviamente por concepto, vamos a hacer una par de preguntas que son más o menos importantes, que son las que yo más o menos haría si estuviéramos en clase. También serían como preguntas de prueba en caso de... Y vamos a ir viendo también un ejemplo o problema relacionado a ese concepto. Entonces, para quien no haya visto nada de los videos anteriores, yo creo que esto sería bastante útil de ahora en adelante. ¿Ya? Entonces aquí necesito que me ayuden respondiendo. Pues bueno, tú no tienen problema, así que si alguien más quiere colaborar, pero perfecto. ¿Quién llegó? Llegó la Yesamin. Hola Yesamin. Ya. Entonces acá, Hola, nosotros, profe. hola, nosotros partimos la unidad de inecuaciones, así se llama, ¿ya? Pero todavía no llegamos a inecuaciones, solamente hemos estado viendo la parte previa de ellas, pero es muy importante porque todo lo que hemos visto va a servir para eso. Si yo llegaba y pasaba inecuaciones, no íbamos a cachar ninguna, no íbamos a entender ninguna. Así que por eso que es importante hacer todos estos conceptos que son bastante facilitos en estricto rigor, ¿ya? Vamos entonces. Primer concepto era la escritura de un conjunto. Entonces nosotros teníamos dos tipos de escritura. La primera escritura es por extensión. Entonces, eh, eh, chiquillos ahí, alguien que me diga qué es escribir por extensión un conjunto, de forma de que ustedes lo entiendan. Escribir explícitamente los elementos del conjunto. ¿Y qué es escribir explícitamente un conjunto? Escribirlo como le dicen, escribir todo detalladamente. ¿Y qué es escribir todo detalladamente? Por ejemplo, aquí x es divisor de 72, todos los divisores de 72. Ya. Entonces, Que pertenezcan a los naturales. ya, eso. En este caso, yo tengo que escribir uno por uno todos los números o elementos que cumplen con la condición del conjunto. ¿Ya? Eso se escribe explícitamente. Entonces, eso, ¿cómo lo hago? Bueno, en este caso tengo un ejemplo que tengo un conjunto escrito de la otra forma, que es por comprensión, pero yo lo quiero traducir a uno por extensión, en este caso. Por ejemplo, aquí yo me doy cuenta de que esta parte me dice que tengo números que existen en los naturales, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo que pensar que no puede ser cualquier número, deben ser números naturales. Y estos números deben cumplir una condición más o menos importante. ¿Y cuál es? Es que sean divisores de 72. Entonces acá ustedes me van a ayudar y los vamos a escribir. ¿Cuáles son? El 1, Ya, el 2, el 2, ¿cuál más? ¿Cuál más? El 3, ¿no? El 3, el 4. El 4, ¿segura? Digo yo, por si acaso, 4. sí, El 5 no, pues, ¿para qué? El 6, también. ya. El 7, no. El 8 podría ser, ¿no? El 8. Sí, El 8. ¿Cuál más? el 9, El 9. 8 por 9, 72. ¿Cuál más? El 12. El 12. Ya. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿El 18 o no? Gracias. ¿Cuál más? El 20. Vamos, vamos. El 24. Gracias. ¿Cuál más? Faltan dos. El 36 o no?
Ya. ¿Y cuál más? El El 72. 72. Ya. Se les olvidó el truco. La otra vez yo les dije, fíjate, si yo multiplico 8 por 9, 72. 6 por 12, 72. 4 por 18, 72. 3 por 24. Y así. Bueno, Nunca nos enseñó ese truco. Yo no ¿cómo que? recuerdo ningún truco. No, ¿cómo que no? O Yo sea, con el otro tampoco, cuarto. nunca nos enseñó ese truco. Ya, a lo mejor fue con el otro cuarto. Ya. Pero ahora lo saben. Y para quien vea este video en 2 años más también lo saben. Ya. Entonces, escribir por extensión es escribir uno por uno los elementos que cumplen con el conjunto, con la condición del conjunto. ¿Ya? En este caso tengo varios elementos, pero no es una cantidad enorme, que cumplen con ser divisor de 72. ¿Ya? Ahora, esta pregunta es importante, y díganme, ¿para qué sirve definir un conjunto de esta manera? ¿Qué puede ser, mami? ¿Quién habló ahí? ¿Para qué sirve definir un conjunto de esta manera? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué creen? Si no importa que esté mal, díganme. Para saber todos los elementos que están en el conjunto. Sobre todo si son condiciones como reducidas, por así decirlo, como este caso, es bueno conocerlo uno por uno, porque tú puedes igual intuir o hacer operaciones con estos conjuntos chicos, po. Entonces sería bueno conocerlo uno por uno. Ahora, si el conjunto es gigante y tiene muchos números, entonces ahí yo dudaría de que por escribir por extensión sea muy útil, ¿ya? Entonces ahí hay que entrar a hacer la otra escritura, que es la por comprensión, que es la que tengo acá. Entonces ahí queda como la diferencia entre ambos conjuntos de todas maneras, en ambas escrituras. Entonces, continuamos. El siguiente concepto es comprensión, o sea, escribir un conjunto por comprensión. Y hago la misma pregunta que antes. ¿Qué es hacer esto? ¿Qué es escribir un conjunto por comprensión para ustedes? Cualquiera, vamos. Escribir sus características. Eso. ¿Ya? Entonces aquí lo que interesa, no me interesa los elementos por sí solos, me interesa la característica que tienen todos esos elementos, todos esos números en común. ¿Ya? Entonces aquí lo relevante es que es la característica, ¿ya? El rasgo que lo hace distinto. En este caso, yo tengo, por ejemplo, este ejemplo, que tengo un conjunto B que está compuesto por el 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 18, el 27, el 54. Por lo tanto, ahora yo quiero que me digan a qué se refieren esos números, qué gracia cumplen, cuál es la característica o condición que están cumpliendo. Que pertenecen a los naturales. Y que Ya, son divisores del 54. ya. Entonces aquí yo voy a escribir X existente en los naturales, tal que X es divisor de 54. ¿Estás segura que son divisores? ¿Se ha confirmado? Sí, son esos por si acaso, ya. Ahora fíjate acá. ¿Qué estructura tiene una escritura por comprensión? Porque no lo escribí al lote. Escribí cierta parte primero. Poner a qué conjunto pertenecen. Eso. Eso tiene que ir. Por así decirlo, una receta para escribir un conjunto por comprensión es siempre detallarlo lo mejor posible. ¿Ya? En ese caso, lo que uno siempre hace es escribir su conjunto o el conjunto numérico al cual pertenece, ¿ya? Entonces, escribimos acá un conjunto numérico, ¿ya? Esa rayita, por si acaso, significa un tal que. Y esto de acá es la condición o característica. Entonces, si yo les pido escribir por comprensión, por favor tienen que escribirlo de esa forma, lo más detallado posible. Defino conjunto, defino
la característica. ¿Ya? Ahora, pregunta. Bueno, ya la respondimos, pero igual, para que me la digan explícitamente. ¿Para qué sirve escribir de esta manera? Vamos, díganme. Para escribir de manera más breve muchos números. Eso. O sea, más que escribir de forma breve, lo que nos sirve es que con esto escribimos muchos números. ¿Ya? Porque imaginemos de que aquí tengo este conjunto que son los naturales, que igual son hartos. Pero si yo voy y lo cambio por un conjunto más grande, que sean, por ejemplo, los números reales, entonces ahí me complico todo si quiero escribirlo por extensión, porque los números reales son densos, tienen harto número que elegir. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el escribir por comprensión me ahorra harta escritura, me ahorra harto trabajo y me está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que es conveniente la comprensión en este caso. Entonces, hagamos la diferencia bien clarita. Por extensión sirve para cuando son conjuntos pequeños, ¿ya? Para describir conjuntos pequeños. Por comprensión es para describir conjuntos grandes o densos, ¿ya? Con hartos números. Eso es como la diferencia importante entre los dos. Ya, y los elementos, bueno, los dijimos acá recién, ¿ya? Listo. De aquí pasamos a tercero básico. Vamos subiendo. Y esto tiene que ver con que los conjuntos numéricos cumplen ciertas operatorias, por así decirlo, ¿ya? Entonces tenemos, al igual que teníamos dos escrituras, tenemos dos operatorios. Tengo la unión y tengo la intersección. En este caso, vamos a hablar de la unión, ¿ok? Entonces, ustedes díganme, ¿qué era la unión? No cómo se hace, sino ¿qué era? Agrupar los elementos de ambos. Ya, agrupar. ¿Y tú, Belén? Iba a decir iba a decir la agrupación de conjuntos. Ya. En términos simples, claro, en una palabra, unión es agrupar, ¿ya? Entonces, exactamente, unión es agrupar conjuntos. Ahora, ¿cómo se hace? Ahí quiero también que me lo digan. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos y quiero hacer la unión entre ellos, ¿qué es lo que hago? Escribe todos los conjuntos o sea, todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Ya? Y si se repite, no, igual lo escribe solo una vez. Ya. Entonces eso es más o menos como la regla que tenemos que seguir acá. En este caso tengo los mismos dos conjuntos que hicimos antes. Acá, si te das cuenta, yo tengo uno escrito por comprensión. Entonces lo más recomendable es que este lo traduzcamos a extensión para ir comparando, porque por eso ahí está la finalidad de la extensión, porque así yo puedo mirar, es más visual este tema, entonces puedo mirar quién está y quién no está. ¿Ya? Entonces aquí díganme, ¿cuáles eran los de 72? Era el 1, el 2, el 3, el 4 parece, el 6, el 8, confírmanme, el 9, ¿cuál más era? El 12, el 18 parece. ¿Sí o no? ¿Voy bien? 24 y 36 parece que era. Confirmen. Y 72. El mío, de veras, por 72. Pues. Ahí. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Confirmamos? Dígame que sí, pues. ¿Está bien o no? Porque si tengo mal... Sí, profe. Uy, no digo nada, ya. Entonces acá lo que yo quiero hacer es la unión. Ojo, la unión yo la representaba con la U de unión. Entonces acá si yo quiero hacer la unión entre estos dos conjuntos, lo que yo hago es escribir todos los elementos, pero sin repetir. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el 1 acá, no escribo dos veces el 1, porque el 1 está aquí y está acá.
Entonces iría el 1, el 2, yo me doy cuenta que está, el 3, el 4. El 4 está aquí, no está acá, pero al juntarlo estarían en ambos conjuntos, ¿ya? En la unión de ambos conjuntos. El 6, el 8, el 9, el 12, el 18, el 24, el 27, el 36, el 54 y el 72. ¿Ya? Entonces acá escribo todos los conjuntos, o sea, todos los elementos de los conjuntos, pero sin repetir. ¿Ya? Entonces aquí está la unión de todos los elementos. Eso es la unión. No hay más que eso, no hay más que trabajar que simplemente juntar y agrupar los conjuntos. ¿Ya? De ahí saltamos a cuarto básico y llegamos a la intersección, en donde no es precisamente una agrupación tan extensa, ¿cierto? Acá en este caso también agrupo, sí, pero debo de tener cuidado, sí. ¿Qué es lo que hago? Díganme, ¿qué es lo que es intersección? Son los elementos comunes de los conjuntos ¿Y a qué te refieres con comunes? que se repiten. Y aparte de eso, Que cumplen ambas características. eso, ¿ya? Entonces, fíjate, entonces de una intersección yo puedo decir varias cosas, eh, que son elementos que son tan comunes, que están repetidos y que a la misma vez están cumpliendo una misma condición, o en base a eso se repiten, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí la describimos recién. Ahora, ¿cómo se hace esto? Efectivamente, tengo que estar mirando los elementos que son comunes, los que se repiten. Y acá otra vez voy a tener que escribirlo. Ya ayuden, era el 1, el 2, el 3, el 4, no, el 4 no, sí. El 6, el 8, el 9, el 12, el 18, el 24, 36, 72. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces acá, ya ahí sí que tengo que tener cuidado. La intersección, en este caso, la voy a representar con ese simbolito. No me pregunten por qué es eso. A lo mejor porque es contrario a la unión. ¿Ya? En este caso, lo que yo voy a hacer es mirar los que son comunes, solamente los comunes. O sea, aquí sería la intersección entre el conjunto A y el B va a ser igual a qué cosa. Y aquí me doy cuenta que el 1 está en ambos, por lo tanto sirve. El 2 también está. El 3 también. El 6 me falla, porque el 6 está aquí, pero no está acá. El 4 también me falla porque está acá, no está acá. Pero el 6 sí está. El 6, El 6 sí está, pues, profe. sí, estaba viendo si estaban atentos. Sí. El 8 sí, no, ese no está. El 9 sí. El 12 no está. El 18 sí. 24 no. 36 no. 72 no. Y no hay más, parece. O sea que en este caso la intersección solamente cumplen 6 elementos ambas condiciones. ¿Ya? Entonces a esto es lo que llamamos intersección. No sé, pues acá esta pregunta. ¿Existe alguna dificultad que se deba considerar? ¿Alguna problemática que se te pueda resultar con esto? Yo lo único que veo es que si el conjunto es muy grande, a lo mejor por ahí en mirar me puedo equivocar, pero más allá de eso no le veo dificultad. ¿Ya? Pone que cada uno se va preguntando a sí mismo. Eso es intersección. De aquí pasamos a quinto y llegamos al tema de lo que son las desigualdades. ¿Ya? Entonces la pregunta obvia, ¿qué es una desigualdad y para qué sirve? Díganme.
qué es una desigualdad. Vamos, cualquiera. Dígame. ¿Qué es una desigualdad? Velo por el nombre, po. Desigualdad. Silencio incómodo. Vamos. Vamos, Ágata. Anaís. La relación del orden. Ya. Por ahí sí. Buena esa conceptualización. Esta es una relación de orden. Por si acaso. Relación de orden. O sea que en estricto rigor lo que uno puede hacer es hacer comparaciones entre números. En ese caso yo puedo establecer cuál es más grande, cuál es más chico, cuándo es igual. Y eso es precisamente una relación de orden. Ahora, eso, ¿para qué me sirve? Bueno, lo dije recién. Para establecer quién es mayor, quién es menor. Porque si piensan, si tuviera todo el lote, ¿quién podría decir de que el 5000 es más grande que el 200? Estoy inventando, no sé. Entonces podrían hacerse una confusión muy grande, parecerá muy simple, pero ahora es fácil, po. Antes no lo era. Por lo tanto, el establecer un orden de quién es mayor y quién es menor es súper importante, porque es una función muy, muy clara en la matemática, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo una desigualdad es verdadera? ¿Cuándo es una desigualdad es verdadera? Ahora, si quieren verlo con un ejemplo, miren el de abajo acá. Porque aquí de hecho pregunta, ¿es cierta esta desigualdad? ¿Cuándo sería verdadero esto? Se cumple lo que el símbolo está indicando. ¿Ya? Se cumple lo que dice el comparador, ¿ya? O sea que si yo tengo acá un mayor, o tengo un menor, o tengo un igual, un mayor igual, da lo mismo. Eso es lo que debe de cumplirse. Si me respeta eso, es porque la desigualdad es verdadera y no tengo ninguna duda de eso. Y tal como lo dije yo recién, ¿qué tipos existen de relaciones de orden o de desigualdades? Bueno, ahí tengo el mayor que, voy a hacer el recuerdo, mayor que, el menor que, mayor igual, y menor igual. Entonces tengo cuatro, en este caso tengo cuatro comparadores o que me establecen relaciones de orden. Por ejemplo, acá dice el problema, modela con una desigualdad la situación. La cantidad de gente que fue al concierto no fue inferior que 5.000 personas. ¿Cómo escribo eso con una desigualdad? ¿En qué me fijo en ese problema? No fue inferior. Eso. Acá la palabra o la frase clave es esto. No fue inferior, ¿ya? Ahora, el no fue inferior, ¿qué te dice? Que fue mayor. Ya. ¿Y podría haber sido igual o no? Sí, también. Y también. Ya. O sea que esto yo lo puedo escribir como la gente que asistió al concierto fue mayor o igual que 5.000 personas. ¿Ya? Porque a ti lo que te interesa es que no sea inferior. ¿Ya? ¿Pudo haber sido 5.000? Sí. O sea que de 5.000 en adelante empezaron a asistir al concierto, ¿ya? Entonces, de 5.000 hacia adelante, a ti te sirve como solución. De 5.000, no llegando al 5.000 justo, un poquito, un poquito después, para abajo, cualquier número que sea menor que 5.000 no te sirve, ¿ya? Que eso claro, ¿ya? Eso es modelar una desigualdad, por si acaso. Modelar una desigualdad. Es un problema típico que siempre se pregunta o que podía preguntar yo. Ahora acá, el otro problema es cuándo es cierta la desigualdad. Bueno, dijimos cuando se cumple el comparador.
Y en este caso es bastante simple porque tengo que, ¿qué cosa? Resolver ambos lados de la desigualdad y hacer la comparación. Entonces díganme, ¿cuánto es menos 7 al cubo? ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto da? Al Menos ojo 349. 349. Ah, yo qué. Al ojo. Menos 349. 43. Pero alguien dijo 349. Fue la Ágata. Ágata, Me equivoqué. ¿te das cuenta? Oye, que está silencioso el Fabián. Ya, menos 343. Más 1. ¿Y cuánto da esto? Menos 342, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O sí? Ya. ¿Y el otro lado cuánto me queda? Menos 7 más 1 serían menos 6. ¿Cierto? ¿Y cuánto de eso? Menos 6 al cubo. Menos 216. Menos 216. Ya. Pregunta. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Menos 342 es mayor que menos 216. Es menor. Es menor, más chico. Porque si yo lo escribo en la recta numérica, mientras más, Está más lejos del cero. claro, mientras más grande el número, más lejos está. En el ámbito negativo, sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto es falso. No me cumple. Esos son como los problemas típicos de este concepto, ¿ya? Del tema de desigualdad. ¿Ok? De ahí pasamos a sexto, si no me equivoco. Bueno, esto más que explicar, o sea, más que escribir algo, es que ustedes tengan una referencia. Yo la otra vez les dije que sería bueno que se construyeran una especie de glosario. ¿Ya? Aquí les hice un glosario con algunas palabras que más o menos utilizo, o frases que utilizo más o menos común en estos problemas, y yo destaco estas de acá. ¿Ya? El entre siempre sale en muchos ejercicios, y por ejemplo acá tengo un caso que dice, la edad de Pedro está entre 5 y 10 años. Ahora, ¿eso qué significa como desigualdad? Lo siguiente, pues, que yo tengo que escribir dos valores, o sea que la edad de Pedro debe variar entre 5 y 10 años. Ahora, acá fíjate, los comparadores. Uy, ¿ya? Acá yo estoy incluyendo los dos números, los dos extremos, por así decirlo, así que para ahí que tengan una referencia. ¿Ya? Otra palabra clave es el superior, que en teoría lo que dice que debe ser superior estrictamente, ¿ya? Estrictamente. En este caso, la temperatura será superior a los 10 grados, es decir, esta temperatura nunca va a ser 10 grados como tal, siempre va a ser mayor que 10, ¿ya? Por eso que eso es lo que me indica. Lo contrario, pues el inferior, pues, el caso contrario. Entonces en este caso la temperatura será inferior a los 23 grados. Nunca va a ser 23. Siempre cercano a 23, pero nunca 23. Y van a ser todos menores también. ¿Ya? Entonces vamos destacando. Superior e inferior, o sea, una agrupación de ambas, una unión de ambas, que yo puedo decir, la temperatura fue superior a los 13 grados e inferior que los 25 grados. O sea, la temperatura varió entre 13 y 25, pero no fue ni 13 ni 25. Estuvo entre medio siempre. ¿Ya? Ojo ahí con los comparadores que utilizo yo. Pues. Como máxima, ¿ya? El máximo. La estatura máxima permitida es de 180 centímetros. Esto te da la libertad de incluir ese número. ¿Ya? Porque el 180 como tal te sirve, sirve. ¿Ya? Y sirven todos los que son menores también. ¿Ya? Lo que no te sirve es lo que es mayor estrictamente de 180. ¿Ok? El caso anterior también, de mínima, la estatura mínima permitida es de 140 centímetros. O sea, ¿140 te sirve? Sí, te sirve. Y de ahí todos los mayores de 140, también. Los que no, son los que son menores estrictamente de 140. ¿Ya? Y este, que lo hicimos recién, él no fue inferior en el problema anterior de la otra página,
El no inferior significa que la temperatura no fue inferior a los 15 grados, significa que va a ser mayor o igual, ¿ya? Justamente lo que hicimos con las personas del concierto. Entonces ahí tienen una recomendación, pues yo creo que estas son como las más utilizadas, pero ¿hay más? Sí, pero ahí depende de la comprensión de ustedes, ¿ya? Que lean bien un poco, que se entienda lo que tratan de explicar, ¿ya? ¿Se entiende esto o no? Díganme. Esto es nuevo, en teoría. Sí, Sí, se profe. entiende. ¿Ya? Entonces les recomiendo que estas las tengan escritas en algún lado. ¿Ya? Ya. De ahí pasamos al concepto de intervalo. Entonces, el tema del intervalo es un tema de una escritura. Nosotros estamos acostumbrados a escribir todo con desigualdades, o sea, con mayor, menor, igual y todo eso. Pero acá nace otro tipo de escritura que también es bastante útil, que es el tema de los intervalos. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Para qué se usan los intervalos en los números reales? Díganme. ¿Para qué se inventaron esta escritura? Y con intervalo me refiero a esto, a los corchetes. Para representar un conjunto. Ya. Viene, por así decirlo, a darle como una especie de ayuda a lo que es la escritura por extensión, ¿ya? Porque por extensión significa escribir uno por uno los números, pero ya dijimos de que si son muchos los números, no es para nada útil. Entonces acá, de la misma manera, yo puedo representarlos visualmente, no uno por uno, pero sí puedo representar en qué lugar se pueden estar ubicando. Entonces, para eso existen los intervalos, porque existen tanto el intervalo con los corchetes como yo lo puedo representar gráficamente, ¿ya? En este caso, si les recuerdo, chiquillos, estos eran intervalos cerrados, mirando hacia adentro, por así decirlo, y ustedes tenían que asociarlo a la pelotita negra, ¿ya? Y el caso contrario, que yo tenía unos corchetes abiertos, mirando hacia afuera, y yo lo asociaba a una pelotita blanca, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de intervalos existían? ¿Se acuerdan o no? Eran tres grupos. O, no, cuatro. Los abiertos, cerrados, ¿Ya? semiabiertos ¿Ok? y los infinitos. Es decir, lo que tengo acá. Entonces acá yo tengo cuatro grupos que son los cerrados, los abiertos, semiabiertos y los no acotados infinitos. Entonces en este caso yo tengo igual una especie de escritura que es bastante estricta. Ahora no es para nada compleja, si no debiera ser problema de esto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el conjunto cerrado, que ¿qué significa? De que yo tengo dos números, o sea, la solución varía entre dos números, y que esos números como tal te sirven como solución, están incluidos. Por eso yo los coloco acá con pelotita negra, porque me sirven como solución, ¿ya? Caso contrario, cuando es un intervalo abierto, es decir, me sirve todo lo que hay entre medio, pero este número y este número no me sirven como solución, ¿ya? Es lo que hace diferente todo conjunto, porque son casi iguales. Acá incluyo, acá no incluyo. Es la única diferencia, ¿ya? Los semiabiertos son, por así decirlo, una combinación de los anteriores, porque en un caso es cerrado y en otro caso es abierto, ¿ya? Entonces ahí puede variar la posición. Es decir, en un caso incluyo y en otro caso no incluyo. Pero tampoco es una cuestión tan diferente. Los que sí son un poco más interesantes en el sentido que son un poco nuevos son los intervalos o no acotados o infinitos, porque aquí aparece el concepto de infinito como tal, ¿ya? Es decir, este simbolito. El infinito no es un número, que quede claro, ¿ya? Uno podría pensar que es un número, pero no lo es, porque yo no sé cuánto vale, ¿ya? El concepto de infinito es una idea, por eso que uno no puede decir que el infinito termina en tal lugar, porque no lo hace, ¿ya? No es así. Es por ello que una de las consideraciones que uno debe tener, si se dan cuenta acá, es que voy a hacer zoom, es que los infinitos
siempre van con intervalos, con corchetes hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Y eso por qué pasa? Porque tú no puedes acotarlos, no puedes decir hasta aquí termina. Y por lo tanto tú no lo puedes incluir. ¿Ya? Que quede claro eso, si que lo pregunto en algún momento. Yo no puedo decir el infinito termina aquí y hasta ahí no me llega. No, porque eso es falso. Y como ven, tengo 4 opciones de intervalo infinito. Infinito positivo, infinito negativo. ¿Ya? Pero es una cuestión de mirar nomás. No es tan complejo. Volvamos acá. Veamos el problema. Dice, representa con un intervalo el conjunto de todos aquellos números reales que son mayores o iguales a menos 8 y menores que 17. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me ayuda? No se peleen. Vamos, Ágata, es tu momento. Connie, por favor. Fabián, usted no lo ha escuchado. Anaís también. Te escucho. Sería corchete hacia adentro. Menos 8. Corchete hacia adentro, menos 8. ¿Ya? Y 17, pero corchete hacia afuera. Ya. Es decir, eso, si yo lo escribo como desigualdad, debería ser lo siguiente. Menos 8, menor o igual que X y menor que 17. ¿Cierto o no? ¿Estamos bien? Sí. Sí, estamos bien. Entonces acá, efectivamente ese corchete me está indicando precisamente lo que dice la afirmación de arriba. ¿Ya? Tengo un número que está variando entre el menos 8 y el 17. ¿Podría ser menos 8? Sí, porque lo está incluyendo. ¿Podría ser 17? No, nunca, porque el 17 no está incluido en la solución. Solamente sirve como una especie de barrera que te dice, hasta aquí no me llegas, pero yo no puedo salir. ¿Ya? Listo. Otro tipo de problema acá que se puede dar es que yo te pida nombra 5 números que pertenezcan a un intervalo dado. ¿Ya? En este caso tengo un menos 1,0. ¿Cuáles podrían ser 5 elementos que pertenezcan a este conjunto, a este intervalo? Menos 0,5. Menos 0,5, ya. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Menos 0,3. ¿Por qué dudas? Es como que estés con miedo. Otro. Vamos, vamos, termina la pega. Menos 0,2. Ya. ¿Qué más? Menos 0,1 y 0. Y 0. ¿Ya? Bien. El 0 sirve, sí. ¿Por qué? Porque está incluido, por lo tanto a ti te sirve en el intervalo, ¿ya? Si yo hubiera escrito el menos 1, ese no hubiera estado equivocado porque el menos 1 no está incluido. ¿Ya? Bien, pues son todos los números negativos que están entre el 0, podría ser 0 también por si acaso, y el menos 1. ¿Ven? Listo. Nada más que complejo. Más complejo que eso no es. Ahora fíjate en esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con que los intervalos 3,10 abiertos y 4,9 cerrados representan el mismo conjunto de números reales? ¿Por qué? ¿Qué dice Agatha? Y Samin. Yo digo que puede ser. ¿Qué puede ser qué cosa? Que sí, pero según mis cálculos fallados, creo que sí. O sea, ¿sería verdadero eso? Ajá. Ajá. ¿Y por qué? Porque dice que el 3, o sea, no pertenece, entonces puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 10 tampoco pertenece, entonces yo creo que sí. Ya.
¿Alguien dice lo contrario o no? ¿Alguien dice algo diferente? Vamos, vamos, vamos. Que no sea silencio incómodo. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿En cuál de los dos conjuntos tú escribes, por ejemplo, el 3,5? ¿El 3,5 está incluido en el primer conjunto? Sí. Sí. ¿En el segundo? No. No. Entonces, ¿cómo pueden ser iguales dos conjuntos en el que en uno está y en el otro no está? Ay, perdón. No, si está bien, pues a ver. Sí, de hecho, por eso hice esta pregunta, pues. Porque yo sabía que ustedes se iban a confundir ahí. ¿En dónde está el detalle entonces? ¿En los decimales? En los decimales. Porque si este ejercicio hubiera estado definido en los números enteros o los números naturales, ningún problema, ¿cierto? En los naturales ningún problema. Pero como está definido en los números reales, hay harto número que está metido entre medio. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, es una pregunta que muy, muy preguntable, por así decirlo, en un taller o en una prueba. Porque te hace caer de una, pero ¿ya? Pero no es lo mismo, hay que tener cuidado en el conjunto en que estemos hablando. Por eso yo le doy con lo mismo de los conjuntos numéricos, porque hay que tener cuidado en unas cosas. Ya, listo. De ahí pasamos a séptimo, parece. Antes ya lo hicimos. Y de ahí pasamos a lo que es denominado las propiedades de desigualdades. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón es, ¿qué utilidad tienen estas propiedades? ¿Para qué sirven? ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes? Vamos, Agatha, este es el momento. Ahora sí que sí. Belén. Como ayuda para saber cuándo se invierte lo de mayor, menor. Eso. Ya. Pero mira, en general, no solamente para esto, las propiedades son como por así decirlo, las reglas del juego en donde uno empieza a trabajar. ¿Ya? Las propiedades te indican qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nos va a entregar como las indicaciones de lo que debemos hacer con las desigualdades, porque hay que tener cuidado, ¿cierto? Había un caso, por eso que estamos coloco esta pregunta. En general eran 4 propiedades, pero era una la que era complicada o la que uno tiene problemas. ¿Por La de la qué? multiplicación. Pero en específico, ¿de qué número? Negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces aquí en específico la multiplicación o división por números negativos. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno hacía, bueno, yo se los demostré con un ejemplo simple la semana pasada, cuando nosotros multiplicamos o dividimos por un número negativo, estamos obligados a cambiar el sentido de la desigualdad, porque si no se volvería falsa. ¿Ya? Entonces, cambiar el sentido significa si la original era mayor, yo la cambio por menor. Si era menor o igual, yo la cambio por mayor o igual, ¿ya? Siempre al contrario. Entonces ese era el único detalle, porque las otras propiedades, la de transitividad, no tenía ninguna gracia más allá de establecer un orden. El sumar o restar números tampoco tenía un problema, porque por suerte se mantenía la desigualdad. Multiplicar o dividir por números positivos
no le hacía pero nada a la desigualdad, se mantenía todo bien, ningún problema. El problema radicaba en esta, ¿ya? Cuando uno multiplicaba o dividía en números negativos. Así que si alguien está perdido, revise el capítulo anterior. Ahí está bien explicado. Entonces, el problema típico de esto es que si yo tengo, por ejemplo, esto, si el radio de una circunferencia varía entre 2 y 8, ¿en cuánto varía su perímetro? ¿Ya? Entonces acá lo que uno debe escribir primero es la desigualdad que me relaciona esto, o traducir, por así decirlo. En este caso, yo voy a decir que el radio, R de radio, varía entre 2 y 8. ¿Ya? Ojo, es una circunferencia. ¿Cómo se saca el perímetro de una circunferencia? Pregunta de sexto básico. Y sin mentir. Silencio incómodo. 2pi por R. Gracias. 2pi por r. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de formar acá es precisamente 2pi por r. Lo que yo entonces podría hacer es que toda esta desigualdad la puedo multiplicar por 2pi, porque el r ya está, ya no hay nada que hacer. Entonces acá lo que yo voy a hacer es multiplicar 2 por 2pi serían 4pi. Ya. Pregunta, ¿esta desigualdad cambia o la mantengo? Se mantiene. Mantengo porque es un número positivo, entonces no hay problema, ¿cierto? Mantengo. R por 2pi sería 2pi por R, que es precisamente el perímetro. Esto, ¿la mantengo o la cambio? Se mantiene. Gracias. Y 8 por 2 serían 16pi. ¿Ya? No me interesa el valor decimal de pi, así que con esto basta y sobra. Es decir, el perímetro de esta circunferencia va a variar entre 4pi y 16pi. ¿Ven? En este caso no hubo ningún problema porque la propiedad acá, al multiplicar por un número positivo, no le pasa nada, entonces estamos bien. Veamos esta. Dice, un número es mayor que menos 4. ¿Ya? Y menor, estricto menor. No, me falló. Es estrictamente, son de esta forma. Ahí, ¿cierto? Un número es mayor estricto que menos 4 y menor estricto que 8. Listo. Esa es la desigualdad. ¿Entre qué valores se encuentra su opuesto aumentado en 8? ¿Qué significa opuesto? Negativo. Un negativo, ya. Entonces, ¿cómo escribo o cómo le hago para hacer el opuesto acá? Por menos 1. Ya, gracias. Gracias a las dos. Si multiplicado por menos 1, obtengo el opuesto. Es decir, menos 4 por menos 1 serían 4 positivos. ¿Qué le pasa acá a la desigualdad? ¿Qué tengo que hacerle? Se cambia. Cambio. Porque si aquí es menor, debe ser mayor. X por menos 1 sería menos X, que es precisamente lo opuesto. Debo hacer el cambio, acuérdate. Y menos 8. ¿Ya? Y me dice que... y de luego, aumentado en 8. Bueno, tengo que sumar 8. Y nosotros recordamos de que si yo sumo o resto un número, ¿la desigualdad cambia o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. Entonces aquí sería 4 más 8, serían 12. Ahí. Y menos 8 más 8 sería 0. ¿Ya? Ahí tengo una desigualdad. A algunos les gusta escribir más ordenado, pero está diciendo lo mismo por si acaso. Y es de la siguiente forma, escribir 0 es menor que menos x más 8 y eso es menor que 12. Por si acaso, ambas desigualdades son lo mismo, solamente que están escritas con diferente comparador. ¿Ok? Listo.
Ahora, la pregunta. Explica con tus palabras las propiedades que utilizaste en resolver problemas del 1 y el 2. S y S. ¿Qué propiedades usamos? ¿Qué usamos? Así como al ojo usamos 3 propiedades. De la multiplicación por negativo Una y de la suma. en la suma, ¿ya? Entonces, ahí tengan cuidado con eso, no, pues, insisto, este es el caso que hay que tener cuidado. Lo demás es solamente hacer bien las operaciones. Listo, hasta ahí todo lo que hemos trabajado.